la obediencia y el compromiso con esto que Dios ha dicho. Por ejemplo, todo hogar tiene normas, ya hemos hablado de pautas de crianza, en cada hogar son distintas, pero entonces mi pregunta o la pregunta suya debería ser, ¿qué es lo que quiere Dios para mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Porque no los puedo educar desde los criterios de la psicología y el humanismo, sino desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo darle a mis hijos? ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Cuáles son las pautas, las normas que yo iba dentro de mi hogar? ¿Qué le puedo permitir y qué no? ¿Hasta dónde le puedo dar libertad? ¿Qué amistad le conviene? Eso no lo debe definir tu hijo, y menos si es menor de edad, sino tú. Padres deben decidir por esa amistad. Y aún los hijos mayores que viven dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, también están sujetos a unas normas de conducta y a una disciplina dentro de nuestro hogar. Entendiendo disciplina no como castigo, sino disciplina como la forma de llevar nuestra vida, la forma de hacer cumplir un ordenamiento, un precepto dentro del hogar, por ejemplo. Entonces, pongamos límites, pero que sean límites guiados, direccionados por el Espíritu Santo. Tengamos normas que sean basadas en la palabra de Dios y direccionadas por el Espíritu Santo. No en todos los hogares funcionan las mismas normas, no tienen por qué ser las mismas. Por eso es muy importante nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque finalmente va a ser Él quien nos diga y quien determine qué es lo que necesita cada hijo. Hay hijos que aguantan disciplinas fuertes, correcciones fuertes, hay hijos que soportan mano fuerte, hay otros que no tanto. Entonces yo debo sopesar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Las estrategias pueden ser diferentes, para uno el amor, para otros un poquito más de disciplina. Dios dirá, Dios guiará cuántas veces debemos dialogar, cómo deben ser esos diálogos, esas amonestaciones, pero debe ser el Espíritu Santo el que nos guíe continuamente. Volviendo al tema de la obediencia, cuando nosotros no hacemos cumplir los parámetros, las normas en la casa, y cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos que elijan si ellos quieren ser o no obedientes, terminarán por decir no, yo no me sujeto. Es como cuando tú le das la opción a un hijo y le dices a temprana edad, dime si quieres asistir a la iglesia, te va a decir que no, por supuesto. Ven, ¿quieres orar? No, no le preguntes si quieres orar. Hay un devocional de familia, llámalo. Debe ser una regla, debería ser una regla en cada casa, por ejemplo, un devocional en familia. Ya cada hogar determinará cómo lo hacen, quién lo dirige, cuánto dura, pero el altar en la casa debe existir. La presencia del arca de Dios en la casa de Obed-edom trajo bendición. Y ese debe ser un buen ejemplo para nosotros, cómo venir o traer la presencia de Dios más bien a nuestra casa, a nuestro hogar, a través de la adoración, a través de la oración. Eso va a traer una gran bendición, el producto de eso es bendición. Una pareja que ora unida se mantiene unida, una familia que está unida en oración se mantiene unida. Entonces no olvidemos los principios de la palabra de Dios, porque Dios creó familias, no creó seres independientes. Y entonces nosotros hoy vemos mucha desobediencia en nuestros hijos o en los hijos actuales, porque les damos permisos, porque nosotros les damos mucha libertad, libertinaje, decisiones, por ejemplo, en cuanto a los temas espirituales, y eso no tiene por qué ser una opción. Ahora, hay que pedir la sabiduría, que venga el fuego del Espíritu de Dios, que sea derramada la presencia del Señor en nuestros hijos y en nuestros corazones para tener fuego, deseo, anhelo por la presencia. Yo digo una cosa, si muchas veces ni siquiera los adultos somos tan disciplinados para buscar a Dios y muchas veces priorizamos el trabajo o otras situaciones, diversas actividades antes que el Señor, ¿cómo no va a ser difícil para un hijo, para un jovencito, para una niña, en muchos de los casos, buscar a Dios y colocarlo en el primer lugar? ¿Sí? Porque
Hay que ver, por ejemplo, la cara de un niño cuando se le dice vamos a orar, inmediatamente muda su rostro. Pero si nosotros le decimos vamos a ver televisión, tenemos una buena película o vamos para el centro comercial, la cara de gozo, de alegría, sus ojos saltan de entusiasmo. Debería ser ese el entusiasmo que colocamos para buscar de Dios. Pero si ven pereza en nosotros, como que no queremos, como que hacemos de la búsqueda de Dios algo que nos cuesta, algo duro, algo que pues no es tan rico, no es tan delicioso, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Si queremos tener hijos obedientes, debemos ser obedientes. Si queremos tener hijos respetuosos, nosotros tenemos que ser hijos respetuosos con nuestro Padre Celestial. Si queremos tener hijos que nos honren, ellos tienen que vernos a nosotros honrando a Dios y a nuestras autoridades. Si para una persona es fácil hablar de su pastor, es fácil hablar de algún líder, de la persona que Dios ha colocado sobre su vida, pues no me quiero imaginar lo que van a hacer sus hijos después con esa misma persona, porque recordemos que hay principios en el mundo espiritual y uno de esos es el principio de el sembrar y recoger, la siembra y la cosecha. Y Dios no puede ser burlado, dice Gálatas, o el apóstol Pablo en Gálatas, de todo lo que nosotros entreguemos, de todo lo que nosotros sembremos, de eso definitivamente vamos a recoger. Si queremos recoger honra, entonces sembremos honra, honremos a nuestras autoridades. En lugar de molestarnos cuando se nos manda hacer algo. Mira, muchas veces pedimos cuentas, como pastores a veces acostumbramos a preguntarle a la gente. Yo por lo menos uso una frase y es, te extrañé el domingo. Casi nunca le digo por qué no viniste el domingo, el día del culto, te extrañé el domingo. Y uno ve en la cara, en la respuesta, aún en el color de la piel, porque muchas veces la gente se sonroja, pero no de pena, sino de ira. Muchas veces muestra su inconformismo y ya sienten que uno les quiere manipular la vida porque les está mostrando preocupación, amor. Ahora yo me pregunto qué pasaría. Y sé que muchas personas viven esa situación por estar en congregaciones demasiado grandes donde no tienen prácticamente un pastor sobre sí mismos que de repente se preocupe por ellos.